Un saludo a quienes nos escuchan en este programa de radio y podcast SEAL en Movimiento. En esta ocasión, con la segunda parte del diálogo y reflexión cruzando de la educación al arte, dentro de la Bienal de Arte de La Habana. Con la presencia de Rosy Zúñiga, secretaria general de SEAL, Ricardo Almeida de Brasil, José Miguel González Casanova de México, Yanisca Lugo de Cuba, Rafael Mondragón de México y como moderador Marco von Borstel de México. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos. Y bueno, tengo el honor de presentarles a una gran amiga y compañera de lucha, Yanisca. Qué gusto que estés acá con nosotros. La verdad es que yo quisiera volver a escuchar a Rafael otra vez, porque cada idea es una pregunta a un momento de búsqueda en el que estamos casi todas y todos los que estamos aquí, porque venir a la Bienal de La Habana y estar sentado aquí en este momento, en este contexto de Cuba, pero también de la región, es una posición frente a ese misterio de la vida que habla Rafael. Es ya una toma de partido, de asumir la exploración y la búsqueda como el único camino de la libertad. Y ese es un camino doloroso de desasosiego, de angustia, a pesar de que nos quieran hacer creer que el mundo está dado y que lo que nos queda es observar cómo navega. Estamos aquí, gente que quiere ser creadora de ese mundo, con todos los misterios de esa creación. Entonces quería empezar diciendo que es un tiempo. Estuve escuchando a Ramón Grosfogel en la introducción del evento, que también es algo que hay que estudiar y leer varias veces. Y me gustaba mucho su llamado a comprender qué significa que estamos en una crisis de civilización, de la civilización. ¿Qué significa entender que estamos en un momento de transición, donde todo se está moviendo, todo está en cuestión, todo está bajo preguntas? ¿Y qué responsabilidad tiene en eso la crisis de la modernidad occidental? ¿Y qué responsabilidad tiene en eso la manera en que se configuró el poder bajo un sistema imperialista? Esa es una pregunta que hay que hacerse todo el tiempo para discutir después estos temas de la relación entre la educación, el arte y también la cultura como una expresión más sistémica e integral de la creación humana. Entonces, dicho esto, yo creo que hay cosas hoy en preguntas grandes y que con esta posición que compartimos frente al mundo, frente al misterio del mundo, nosotros tendríamos que estar conscientes de que están queriendo interpelarnos para el futuro, porque también el futuro está en negación. Estamos en un tiempo donde parecería que solo el presente vale la pena. Frente al futuro tenemos cada vez más dificultades de pensarlo, de imaginarlo, de verlo, de sentirlo. Y para ese futuro entonces está todo ese esfuerzo de convertir el arte en el disfrute, la comunidad en la familia tradicional, la libertad como la elección incluso de ser explotado a sí mismo, el pueblo como un sujeto carente. Toda esa narrativa que se coloca desde la cultura y que se repite en el arte es una narrativa que nos hace cómplices para negar un futuro de libertad. En ese gran marco se mueven todas estas reflexiones. Y si nosotras no nos metemos en el gran marco, en el gran bosque, entonces a veces nos quedamos en pequeñitos trillos llenos de flores lindas, pero donde no están las preguntas esenciales, ¿no? Yo nada más quería compartir algunas relaciones que me parecen importantes para la discusión, para la conversación. Cualquier conversación en este momento es muy importante. La primera es la relación entre la educación y la cultura. La educación como una expresión de la cultura, pero al mismo tiempo una agencia de ella, porque la constituye y es constituida. Y Rafael decía algo que es cierto: una educación que homogeniza deberes, centrada en el control, en la obediencia, en la ausencia de conflictos, no puede generar una cultura emancipatoria. ¿Por qué? Porque acomoda y elimina la inquietud.
No es posible buscar la emancipación sin inquietud. No es posible buscarla en el acomodo y no es posible encontrarla sin el conflicto. Entonces toda nuestra búsqueda de armonía, de homogenización, es una trampa que nos hace sentir bien por ahora, pero nos limita el futuro. Esa relación en el tiempo, del presente y el futuro, creo que hay que también problematizarla todo el tiempo. Al mismo tiempo, una cultura colonizada, dependiente, inconsciente de que es subordinada a un sistema mundo donde los poderes están establecidos, no genera una educación crítica que fomente la libertad, más allá de esa de los libertarios que ahora están de moda, que son los empresarios de su existencia, los grandes empresarios de la existencia individual, que son ahora los seres más libres del universo. La otra relación que yo quería comentar es la soberanía, territorio e identidad. Es una relación importante porque también se mezclan muchas trampas en esa relación. La soberanía no entendida como hacer lo que queramos ni como una autonomía infértil, sino como la capacidad de producir vida con las definiciones históricas, culturales, políticas, identitarias de un pueblo, una nación, un estado, una comunidad. Sin soberanía no hay territorio. Sin el territorio con soberanía es muy complejo que podamos generar una identidad que incluya al sujeto diverso y plural que realmente somos. Entonces aquí tenemos que, en un mundo donde la ideología fascista está cada vez ganando más terreno y la exclusión del diferente se pone cada vez con más peso, ¿cómo creamos una cultura y un arte que incluya la diversidad que somos? Es una urgencia que hay que trenzarla en una educación que realmente sea una práctica inclusiva, que realmente genere trazas, pasiones, conceptos del mundo más allá del mercado y el consumo. Y parece fácil, pero no lo es, porque nos han colocado una idea de sujeto que es un ente frente a un mercado. El sujeto que es carente de otra cosa que no sea una relación mercantil en un mundo de relaciones sociales que no trasciende la competencia. Eso es el legado del neoliberalismo y no es cierto. Nosotros podemos construir otra sociedad. Y de eso se trata, crear esa educación con ese maestro que genera la posibilidad de asombro. La relación otra que quería trabajar tenía que ver con el arte, no como un hecho solamente, bueno, y lo sabemos, estamos creo que mucha gente con mucha más experiencia que yo en el mundo del arte, defenderlo como un proceso educativo en sí mismo, como un proceso que tiene que escapar de cualquier institucionalidad, de cualquier orden, de cualquier racionalidad o trascenderla, porque la educación que se centra en la racionalidad y ahí se queda, también limita a las posibilidades de la libertad. Entonces el arte como un proceso educativo más allá de la conciencia, que abra laberintos de su interpretación, que explore la huella que genera en la subjetividad humana y que amplíe las bifurcaciones incontables para nuevas posibilidades de sujetos libres, es un compromiso de cualquiera que esté intentando tomar esa posición de asombro frente al misterio del mundo. Aprendemos siempre más allá de lo que queremos aprender y aprendemos de formas que no podemos imaginar. Y la última relación tiene que ver con algo que la educación popular también me enseñó a mí, que tiene que ver con la relación entre la pregunta y la imaginación. Para los procesos educativos, el arte no es un inicio, no es un momento, no es un apoyo periférico, no es algo que supera el tedio del aprendizaje racional. El arte organiza una vivencia colectiva, necesariamente compartida, porque la educación es un hecho compartido, es compartir. Y una epistemología liberadora desde la educación inclusiva, descolonizadora, crea la posibilidad de transformar sujetos siempre como experiencia organizada y colectiva. En esa relación, la pregunta, el asombro frente al por qué las cosas son así, no son perretas, no son caprichos, son caminos que necesariamente tienen que ser construidos con la otra y con el otro, en comunidad, para hacerse cargo de las respuestas y para proponer, anunciar y crear la profecía del mundo nuevo. Que no hay que esperar a que llegue para todos y todas de la misma manera, porque no será así, pero hay que vivirlo por anticipado en la manera en que podamos. Y eso requiere también una práctica, y con eso voy a cerrar. Esto no se trata de discursos creativos, no se trata de horas de estudio que también hacen falta. Se trata de atrevernos a pensar, a imaginar prácticas distintas,
hay muchas. Hay muchas prácticas de resistencia en América Latina, también en Cuba hay muchas prácticas que defienden la cultura de lo que hemos sido, la resistencia que nos ha traído hasta aquí y que colocan preguntas nuevas en este escenario. Por eso, atrevernos a preguntar dónde están las distorsiones que crean apariencias que alejan cada vez más el pensamiento crítico de la esencia de los fenómenos, dónde están las cosas que encubren las lógicas de opresión, que también son múltiples en el mundo que vivimos, requiere comprometernos con imaginar las respuestas, los anuncios de lo que es posible. Y eso es compartir, eso es rozar la realidad, eso es atreverse a buscar la realidad y sobre todo atreverse también a denunciar dónde están los aparatos más brutales y crueles, pero también los más risueños y gentiles con los que el imperialismo y los nuevos mecanismos de colonización nos quieren mantener sin sueños, sin preguntas y sin imaginación. Pues siempre escucharte nutre nuestro corazón, Yaniska. Y pues tenemos para cerrar esta mesa, pero ¿te parece que hagamos un ejercicio de levantarnos? Vamos a levantarnos otra vez como en la mañana. Llegamos, Rosy, todavía. Muy bien. Perfecto. Pues la verdad ha sido una mesa muy bella. Se han ido complementando muy bien todas las palabras que se han vertido aquí. Y ahora nuestro maestro y compañero José Miguel González Casanova. Un honor que estés acá. Te paso el micrófono. Gracias, colegas. Mucho gusto de compartir la mesa con tan apreciados y admirados colegas. Gracias a Jorge por la invitación, Camila por la organización, Jessica, todos los organizadores y colaboradores. Gracias allá arriba también al Cuarto de Máquinas. Bueno, quiero empezar con una pieza que hice, una escultura que hice hace 30 años, pero que me sirve muy bien de referencia para lo que quiero decir. Se trata de una escultura que está hecha con tipografía metálica, con chicle masticado, donde hago un círculo de palabras que son una secuencia de sinónimos desde verdad hasta mentira o desde mentira hasta verdad en un círculo. Y me parece muy interesante cómo el deslizamiento semántico del significado, buscando el sinónimo más cercano, la palabra más parecida, como en 64 palabras la mentira se vuelve verdad. Y al revés, porque es un círculo. Se las voy a leer porque creo que es interesante. Voy a estar haciendo referencia a esto y es interesante ir viendo cómo gradualmente se va transformando el sentido. Vamos a ir de la mentira a la verdad en esta vez. Mentira, falsedad, superchería, estafa, fraude, simulación, simulacro, maniobra, manipulación, manejo, uso, utilidad, beneficio, bien, favor, gracia, donaire, ingenio, inteligencia, imaginación, idea, concepto, conocimiento, conciencia, alma, espíritu, principio, base, ley, estatuto, establecimiento, institución, creación, construcción, edificación, obra, trabajo, faena, ocupación, actividad, movimiento, cambio, vuelta, inversión, subversión, desorden, caos, confusión, bulla, ruido, alboroto, disturbio, contienda, cuestión, pregunta, duda, sospecha, suposición, creencia, fe, certidumbre, certeza y verdad.
cuando hice esta pieza, se demuestra, como que me demostré de qué manera el trabajar plásticamente o trabajar en una lógica como es la artística me llevaba a entender otras cosas. Y al ordenar esto en un círculo, me di cuenta que si ponía verdad y mentira de un lado del círculo, en el otro lado, exactamente a la mitad, estaban institución y creación. Del lado de la mentira, la institución, y del lado de la verdad, la creación. Y justamente en ese punto es donde quiero poner que nos estamos moviendo en todos estos binomios, ¿no? En el arte, en la educación y en una serie más que quiero ir tocando. Es decir, en el arte hay un punto, justamente lo que decía Gleice hace un rato, el ser instituyente, el momento de ser instituyente, de ser creador, creativo, es precisamente, ese es el punto de la creación. Pero una vez que la institución empieza a establecerse, empieza a repetir los modelos, empieza a volverse un sistema de control y dominación y se va hacia la mentira, ¿no? Entonces es precisamente ese punto, ¿no? El punto de crear y ser instituyente. La institución todavía está ahí, está bien en cuanto se instituye, pero cuando ya se repite, pues ya se vuelve un problema, se vuelve un sistema de dominación. Así es la escuela, por ejemplo, que es la enseñanza, cuando es creación de conocimiento, cuando es la institución del conocimiento, es educativa. Pero cuando la educación se vuelve una institución que repite los modelos de conocimiento y se vuelve una imposición del saber, pues entonces ya es la imposición de una mentira y ya no es creativa. Lo mismo pasa con el arte. El arte en un momento es una creación, pero en otro momento empieza a circular en los circuitos del arte hegemónico, se empieza a repetir los mismos esquemas y se empieza a utilizar verticalmente como un sistema también de dominación y control de la sensibilidad. Eso creo que nos puede ir dando una buena primera aproximación crítica. La escuela en su historia es una estructura de dominación. Nicolás París hablaba de que escola en el significado griego es el ocio, es el uso del tiempo libre, pero sí, bueno, los griegos. A partir de los romanos, la escuela se vuelve una estructura que se construye sobre la lógica de la iglesia, ¿no? Y por eso el profesor repite y profesa frente a unos estudiantes pasivos su saber, su verdad, ¿no? Y luego con el tiempo pues eso se va sofisticando, ya en la época napoleónica la escuela empieza a tener una secuencia de grados, ¿no? de producción, de generación del aprendizaje, donde el estudiante en realidad es como un producto de una fábrica en una línea de producción, ¿no? Como un carro que se va construyendo, al que se le van agregando cosas a lo largo de su carrera escolar. Y bueno, finalmente, ¿no? Sobre esa misma idea de la escuela se va a construir primero la escuela iglesia, luego la escuela fábrica y luego la escuela mercado, ¿no? Que es la que vivimos hoy, donde lo que se produce son objetos de mercado, ¿no? Sujeto-objeto de mercado, y lo que se le vende es, tú entras a esta escuela y vas a entrar tú como mercancía en el campo laboral. Eso no es educación, eso es un sistema de dominación y de control. El arte también le pasa exactamente lo mismo. O sea, el arte, tenemos la posibilidad de construcción, de realizar piezas en donde nos comunicamos. Bueno, ahorita voy a ahondar un poco en lo que considero que es el arte, pero una vez que entra en los sistemas de distribución hegemónicos que están supeditados a la lógica del mercado, pues entonces empieza a operar de una manera alienada, ¿sí?
es como ahí tenemos que pensar quién hace las obras, dónde se distribuyen y quién las consume. O sea, finalmente el arte que circula a nivel internacional con más potencia en los canales mainstream es porque está siendo comprado por las élites que pueden comprar y coleccionar obras de arte. Entonces la sensibilidad de esas personas, de esos grupos sociales, los que generan la sensibilidad común de lo que transita. Decía Haider, el colombiano, que dice, no, bueno, es que llega un indígena y sí entra a los canales, pero empiezas a ver a los mismos artistas en todas las exposiciones, de repente se ponen de moda y no hay más, ¿no? También Laura Castelli decía, bueno, es que hay que ver de qué manera cuando un artista indígena entra en estos canales, en realidad más bien es absorbido. Entonces, ver de qué manera los canales también están operando en la significación de las obras. Eso creo que es muy importante porque por más que consigamos entrar algunos representantes de diferentes sensibilidades en esos canales, ya por estar en ese canal y cómo va a operar, pues acaban jugando para esos intereses de dominación y de control. Yo considero que el público es tan artista o tan creador como el artista, ¿no? En esas divisiones vamos a comenzar a ir viendo divisiones, ¿no? La división entre artista y público, donde el artista es supuestamente el dueño de la sensibilidad universal que va y le da a un espectador, miren, esta es la obra de arte, ¿no? Una supuesta genialidad que lo legitima. Y el público lo va a recibir así pasivamente sin más, ¿no? Esta es la sensibilidad correcta. En realidad no es así. Las obras significan lo que los públicos interpretan de ellas. La suma de interpretaciones de una obra es lo que significa una obra de arte. Entonces, lo que hace un artista es generar un proceso de creación, ¿no? Da el primer chispazo, crea ese artefacto, pero cuando es usado por los públicos lo interpretan y se apropian del artefacto y del símbolo, dándole otros significados. Y entre mayor interpretaciones tiene una obra, mayor sentido y significación, ¿no? tiene por la suma de lecturas de los públicos. Algo muy parecido sucede en la relación maestro-público. O sea, el maestro que dador de la verdad, que profesa un conocimiento que se impone al estudiante, también está como repitiendo este sistema de dominación, si no considera que en realidad el conocimiento existe gracias a que un estudiante, el que está aprendiendo, encarna ese saber, lo comprende, lo hace suyo, lo interpreta y le sirve para su vida y para su propia realidad. Entonces, en realidad, los estudiantes son los que crean el conocimiento, igual que el público es el que crea el significado de las obras, al encarnarlo y al interpretarlo y llevarlo a la realidad de su contexto. Curiosamente también el sistema de producción capitalista tiene la misma lógica. El sistema de producción no produce para un consumidor, produce al consumidor. O sea, el final de la cadena de la producción es el consumidor. O sea, no se piensa, y eso es lo que estamos viviendo, este desastre ecológico, porque lo que se trata es de producir más y ganar más. No se produce pensando en determinadas necesidades de determinados consumidores, sino que se hace una gran producción que se vende y que se publicita y que incluso se hace necesario en los consumidores, siendo el consumidor a través de la publicidad
parte de la cadena de la producción como un productor. Entonces aquí estamos, es bastante parecido la relación entre artista público, maestro estudiante y productor consumidor en cuanto a la posibilidad de ser pasivos en una lógica impositiva vertical o ser activos en una lógica donde hay una relación horizontal donde el público es creador, el estudiante es creador y el consumidor también son creadores o partes ligados a la producción. Esos son los modelos que tenemos que favorecer. La relación de creación en públicos, estudiantes, artista público, maestro estudiante y productor consumidor. Hay una fuerza homogeneizante que resulta de la cultura del dominio, que reduce todo a lo homogéneo, que niega lo heterogéneo. No se decía, me llamó la atención que Grossfogel en la conferencia inicial ubicaba en el cristianismo el origen de esa lógica. No sé si tenga que ver con la idea del monoteísmo, pero me hubiera gustado conversar un poco más. Mal bien, bueno, sí, estas dicotomías, claro, todas estas dicotomías separadoras hay que comprender, ¿no? Que además se crean dicotomías separadoras, no se integra. Es una cosa artista, otra cosa es público, ¿no? No está todo integrado. Y en esas dicotomías estaba pensando, por ejemplo, hay la relación entre práctica y teoría, esa división, o entre individuo y sociedad, entre lo particular y la ley, entre cultura y naturaleza, entre interior y exterior, razón, intuición, cuantitativo, cualitativo. Todas estas cosas todos estos conceptos son conceptos enunciados como separados y separadores, en lugar de verse como integrados en un solo concepto, que además están integrados en muchos más conceptos, como decía antes. Aquí mi compañero, perdón, estoy nervioso. Ricardo, perdón. Entonces, original múltiple, realidad representación, en fin, estaba haciendo aquí mientras estaba pensando un poco estos binomios separadores. Otra cosa que quería conversar también es cómo, bueno, ¿qué es el arte? Eso faltaba explicar, quería explicar un poquito más. O sea, el arte lo que hace es crear palabras por las cuales nos comunicamos. Una obra de arte nos comunica, en el sentido nos comunica a partir de una experiencia particular. Por ejemplo, si vemos el Estudio Rojo de Matisse, todos sabemos, lo vemos y compartimos una experiencia de rojitud del rojo que es única en esa obra y que nos comunica como en cuanto a su propia experiencia. O por ejemplo, y crea modelos de experiencia que todos compartimos, como por ejemplo es muy fácil de entender con el cine. Si vemos una película toda de acción, toda dinámica de Hollywood, tenemos una experiencia de temporalidad, una intuición del tiempo completamente diferente de cuando vemos una película rusa, contemplativa, de Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Son dos ideas del tiempo que experimentamos, o sea, a través de la experiencia, el arte lo que tiene es que crea un modelo sensible de experiencia. Ahora, esos modelos, ¿quién los crea? Cada comunidad, hay diferentes sensibilidades que crean los modelos. En el campo del arte generalmente se uniforman y circulan y se meten dentro del aparato de la moda y acaban hasta el agotamiento, pero es justamente la lucha en esto por crear la noción de la heterogeneidad y compartir la heterogeneidad que nos pedía Yaniska, precisamente ahí en la posibilidad de diferentes sensibilidades que entren en escena, a la vez que podemos compartir, podemos imaginarnos la vida de los otros, leyendo una novela de otro país, de otro contexto, incluso de otra época, es que nosotros podemos imaginarnos la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes valores del arte. El arte crea comunidad,
es muy importante, se ha dicho mucho. A partir de esa experiencia común se crea una comunidad, pero ojo, también ahora que estamos hablando de comunidad, creo que es muy importante que comencemos a distinguir también los peligros de la comunidad, o sea, entre la verdad y la mentira también de la comunidad, porque la comunidad también, a partir del neoliberalismo, se ha vuelto un sistema de orden social, que está sustituyendo la responsabilidad del ciudadano en relación con una sociedad y se vuelve una responsabilidad más de lealtad con el entorno inmediato, que no reconoce también las diferencias, sino que lucha a partir de esas particularidades. Y eso es también un elemento separador. Entonces, la comunidad tiene un elemento emancipador en cuanto a nuestra posibilidad de comunitar, de creación, de crear comunidades, que incluso no tienen que ser las comunidades tradicionales, que muchas veces son también muy conservadoras, sino de crear otro tipo de comunidades que se generan en torno, por ejemplo, el arte puede crear comunidad en torno a una experiencia como la experiencia de una fiesta, una celebración o una obra. La identidad sucede un poco lo mismo, ¿no? La identidad es algo que ha sido también robado, ¿no? Que se roba la identidad, como decía también Grossfogel, del robo de la identidad de la izquierda, ¿no? de las consignas y al mismo tiempo, pues, cómo se da, ¿no? Y se vuelve también como una repetición de identidades establecidas que tienen más que ver con la afirmación de targets, de objetivos mercantiles que se afirman, ¿no? Por un lado está ese lado de la identidad o está la posibilidad creativa de generar creativamente las identidades. Otra vez, entre lo instituido y el instituir, ¿no? Y ahí, bueno, quiero redundar un poco en el derecho de la autorrepresentación, de podernos representar, de lo que eso hace también el arte, nos da el derecho de representar nuestras sensibilidades, de representar nuestras identidades propias, nuestras diferencias y ponerlas en escena en un campo artístico que puede comunicarse, donde las obras y las experiencias artísticas deberían de poder transitar más allá de nuestros entornos inmediatos y ser comunicados en otros espacios. ¿De qué manera nosotros, cada comunidad, cada diferencia tiene derecho de poder representarse? Porque también ahí está el riesgo del robo de las identidades, que eso es algo que también está sucediendo mucho, ¿no? También, como volviendo a lo de la comunidad, identidad, esta idea, por ejemplo, de, bueno, ¿qué es el arte indígena? ¿Puede hablarse de un arte indígena? ¿Todos los indígenas tienen la misma sensibilidad? Un arte feminista, todas las mujeres tienen la misma sensibilidad, todos los descolonizados tienen la misma sensibilidad, o sea, YouTube, entonces para los que quieran escucharlo, compartirlo, véanlo, la verdad creo que hay mucho que sobre esto se puede construir. Recordarles que este próximo sábado en el ala universal del museo, en la cafetería, vamos a tener un congreso colaborativo donde va a haber una participación horizontal, no van a ser ponencias, vamos a trabajar colectivamente con los temas que decidamos, invitarlos a participar en este espacio. Nos parecía importante construir un espacio participativo para estos debates, no solo sobre esta mesa, sino todo lo que se ha venido debatiendo en este espacio teórico de la 15ª Bienal de La Habana. Quiero invitar a Gleice por ahí y quiero invitar también a Daniel para que vengan acá a acompañarnos.
para hacer como un cierre de la mesa. Bueno, esto, rápido decir, una breve supersíntesis, súper breve, esto de la homogenización posible inclusive de lo alternativo es importante. Me parece muy interesante esta dicotomía que planteas, esta dificultad dicotómica entre el artista público, maestro, estudiante, productor, consumidor. Me vuelve al principio también, a mí me parece que Rossi plantea algo fundamental. Somos sujetos de nuestra propia historia y nadie emancipa a los pueblos se emancipan a sí mismos. Y el arte en sí como un proceso pedagógico, ¿no? Rescatando tres de las varias ideas que nos puso, ¿no? Me parece también fundamental lo que nos plantea Ricardo, el tema de la integración cultural de los pueblos desde los territorios fronterizos. Cómo finalmente poder romper estas líneas fronterizas a través de la integración cultural de los pueblos. El tema de la cultura simbólica, económica y ciudadana que trabajan desde fronteras culturales, donde dice nada está separado, ¿no? El arte no está separado de la educación no está separada de la cultura no está separada de la economía y obviamente tampoco de la política, de la forma que tenemos de relacionarnos y mucho menos está separado del tema del medio ambiente. Y buscar máximas convergencias posibles, justamente a través de una visión dialéctica, ver dónde podemos encontrar esas convergencias. Bueno, de Rafael apunté muchísimas cosas, pero me parece que el acto educativo comparte un gesto, cómo entender el misterio del mundo. Y me gustó mucho la acción del maestro y el artista se acerca a la magia, ¿no? Al alquimista, ¿no? Ese alquimista es un acto poético también, el dar un taller, el dar una clase, ¿no? Y bueno, de Yanis, que estamos en un momento de transición, estamos en un momento de crisis y veníamos desde la mañana hablando un poco algunos de esto. Me parece muy importante la relación entre educación y cultura. No es posible buscar la emancipación sin inquietud. El tema de la relación de la soberanía, territorio e identidad, la relación del arte como un proceso educativo más allá de la conciencia, ¿no? Y la relación entre la pregunta y la imaginación, imaginar prácticas distintas. Si no imaginamos, nos atrevemos a imaginar otras cosas, no podemos construir nuevos mundos. Y bueno, José Miguel, me encanta que de la mentira a la verdad haya tan solo 64 palabras que son sinónimos. Hay que recordar que 64 son los mismos cuadros que hay en el ajedrez, en el tablero de ajedrez, y 64 son los hexagramas del I Ching, el libro más antiguo del mundo. Y el DNA se conforma con 64 cromosomas, así que hay algo ahí, hay algo de matemática mágica por ahí. Y bueno, Daniel, ya no la veo. Bueno, muy bien. Preguntas, respuestas, comentarios. Yo tengo que correr al baño. Rafa, tú quieres hacer preguntas, perfecto. Ok. Hola, sí. Mira, yo quiero hablar un poco con José Miguel y con Yanisca. Mira, con José creo que estará de acuerdo conmigo porque ella trabaja con Paulo Freire. Entonces, mira, contigo, yo digo que el futuro no existe, ¿sí? Pero es allá donde vamos a vivir. Entonces, la praxis es aquí, ahora, de una forma, vamos a decir, de una conciencia histórica, y ahí hay que reflexionar y definir cuál será la estrategia, ¿no? Porque si no, vamos a concordar con Márquez, que dice, los filósofos se preocuparon en analizar el mundo de diferentes maneras, pero nuestra tarea es transformarlo. Ahí necesita una conciencia histórica, práctica y sensible. Sensible quiere decir escuchar el otro, saber qué está ocurriendo en el mundo. Y tú deciste lo que es viable, ¿no? Lo que es viable ahora, en este momento. Entonces, creo que es una buena provocación de saber si tenemos una estrategia y si tenemos sueños, si tenemos algo para conquistar o no.
Porque la gente, ahí dialogando con Paulo Freire, con el verbo esperanzar y no el verbo esperar, ¿no? Porque la gente se mueve por los sueños, no se mueve por el miedo, ¿sí? La gente no se mueve por el miedo, se mueve por los sueños. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el...? Entonces, nosotros de Fronteras Culturales queremos el diálogo entre los pueblos y países, pero hay otros sueños, claro. Pero queremos saber cuáles son los sueños, porque si no vamos a quedar simplemente reclamando del mundo y vamos a morir reclamando, ¿sí? Nosotros queremos diálogo, queremos construir juntos. La otra cuestión que yo quiero provocar los dos, y que si José quiere comentar también, es que la nueva sociedad surge de la vieja sociedad. Entonces ella no es perfecta como nosotros queremos. Ella es llena de contradicciones y conflictos, como tú decías. Y tenemos que estar preparados. Dicen que el Che no dijo hay que endurecerse. Yo oí de la hija del Che, Eleida. Ella dice que él nunca dijo eso, pero sí, yo creo que puede ter pensado que hay que endurecerse para enfrentar los conflictos. El imperialismo está ahí, claro que está, pero ¿y nosotros no lo vamos a enfrentar de alguna manera? ¿No nos vamos a prepararnos? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer para enfrentar? Por ejemplo, yo creo que con los BRICS, Cuba se va a liberar dentro de algunos años de ese bloqueo. Yo creo en eso y por eso voy a trabajar, ¿sí? Entonces, no podemos quedar en el fin del mundo, ¿no? El filósofo del fin del mundo, que el mundo se va a acabar y que no va a acabar, no va a acabar. Puede ser que nosotros desaparecimos, pero el mundo va a continuar. Entonces, creo que tenemos que tener una estrategia, ¿no? Tenemos que tener algunos sueños para compartir los sueños, ¿no? ¿Y cuáles son? Otro día oí a alguien hablar voy a concluir, de la dependencia, ¿no? De la cuestión de la globalización, del imperialismo, pero eso es importante. En Brasil casi no se discute eso, la soberanía. Pero hay otra cosa que me parece que Fidel nos lembró una vez cuando los cubanos fueron a Angola a luchar, que él decía, somos el mismo pueblo, jamás los esqueceremos. ¿Te acuerdas de eso? Es importante. Esto que atraviesa las fronteras, ¿sí? Los pueblos están unidos de alguna manera, por la cultura, por la herencia cultural, ¿no? Este galego aquí tiene muchas veces con mis antepasados de alguna manera, no sé. Yo soy Almeida de la cultura ibérica, ¿no? Estuvimos casi juntos ahí. Entonces creo que debemos buscar las convergencias posibles y no quedarnos así, viendo que es cada uno por su trabajo. Es esto. No sé si le gustó la provocación. ¿Alguien del público? Pregunta, provocación, duda, regaño. ¿Alguna palabrita más? Bueno, quiero hacer un comentario porque yo hice durante 10 años, en la primera década de este siglo, un proyecto que se llamó el Banco Intersubjetivo de Deseos, el BID. Soy director del BID, por cierto. Y en eso hacía muchos intercambios de deseos, hice encuestas representativas de los deseos con el 0.1% de la población, tipo entrevista cuantitativa, científica, en diversas ciudades, entre ellas La Habana, por cierto, la Ciudad de México, etcétera. Estuve recolectando por toda Latinoamérica. Y una cosa que, hablando de los deseos, que me llamó mucho la atención es que en general la gente
desea lo que piensa que se puede cumplir. Es muy raro que decían, si querían un coche, no pensaban en un carro caro, sino en uno baratito que podían acceder. Y en general casi todas las personas tenían las expectativas sobre la realidad, del panorama de realidad que tenían. Eso es algo que quisiera comentar. Curiosamente hay una franja, eso me entristeció mucho porque yo empecé ese proyecto creyendo que iba a tener muchos deseos muy diferentes y muy divertidos, y en realidad no tanto, pero hay curiosamente una franja de edad entre los 25 y los 35 años donde la gente sí tenía muchos deseos fantásticos y imposibles y eso, pero normalmente creo que antes de pedir que la gente tenga deseos hay como que hacer un trabajo de activación para que la gente pueda desear y pueda abrirse a imaginar otras posibilidades. Eso sería como una respuesta, digo, desde la experiencia de esa obra, de ese proyecto. A lo mejor esa debería ser una de las funciones del arte y la educación, ¿no? Desde luego poder imaginar otros mundos. No solamente una cuestión, yo creo que en cada país hay un tipo de deseo, de sueños, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, se recuperaron de un golpe, ¿no? En Colombia están luchando, en México no sé cómo está. En Brasil la cosa está difícil, pero hay gente que sueña. Bueno, ya esta intervención no es como moderadora. Felicitar a los 3 ejercicios que se han realizado hoy. Cuando se me proponía moderar el día de hoy relacionado con arte y educación, era bueno, súper bien, ¿quién más? Tú, de todos los organizadores, porque de alguna manera yo soy la que estoy relacionada con la educación, entendida en su más estricto concepto cuadrado de la palabra. Sin embargo, me alegra mucho haber estado desde meses con antelación trabajando con ustedes. Marco lo sabe, José Miguel lo sabe, incluso Rosy lo sabe, porque esto yo creo que ha generado un cambio en la manera de concebir cómo enfrentarnos a partir de este momento incluso a las aulas que por supuesto, o de las cuales no podemos prescindir, pero ejercicios dentro de esas aulas que sí podemos cambiar. Cuando salimos al almuerzo, yo me encontraba con la doctora Lazara Menéndez, quien yo creo que ha sido de alguna forma una revolucionaria en la manera de cambiar esos ejercicios. O sea, la profe da arte afrocaribeño en estos momentos y la profe decidió a partir del año pasado llevárselos al Callejón de Hamel a dar las clases precisamente en el Callejón. Yo creo que eso ha sido un ejercicio renovador. La preocupación en muchas ocasiones era, bueno, que ahí no tienen data show para proyectar las imágenes. O sea, ¿qué importa? Están en la práctica, están con los factores sociales, todo el tiempo interactuando. Y yo creo que para un estudiante de Historia del Arte, que se va quizás de la academia con un 20% de lo que será posteriormente su vida práctica, ejercicios como el que la profe hace, ejercicios como la misma Bienal de La Habana, en la cual hemos hecho un trabajo inmenso por parte de todos los factores, desde la Universidad de La Habana, el Ministerio de Cultura apoyando, el mismo Museo Nacional de Bellas Artes, el centro también Wilfredo Lam, las necesidades de los curadores, pues creo que esos son ejercicios que de alguna forma transforman y convierten más inclusivos los procesos educativos. Nosotros tenemos una realidad en Cuba que la conocemos, existen incluso criterios variados sobre esta realidad, pero es sin duda una sociedad que necesita reformularse desde el punto de vista de su educación, replantearse hacia dónde vamos desde el punto de vista educativo, desde los círculos infantiles hasta las universidades. Me decía la profe, bueno Camila, ya sabes cómo podemos cambiar los planes de estudio o el plan de estudio a partir de ahora, cómo armar un nuevo plan de estudio para la carrera de Historia del Arte, y yo creo que
sinceramente ese cambio hace falta porque la práctica real supera siempre a esa vida académica a la que nosotros estamos acostumbrados. Agradecerles, o sea, es un comentario, para nada es un autobombo, pero sí fueron diálogos que se generaron, la profe está ahí, es testigo, en cuanto salimos de la sesión de la mañana y agradecerles y decirles que, bueno, desde nuestro pedazo también estamos tratando de alguna manera de hacer que algo cambie en este vínculo que se establece entre arte y educación y viceversa. Muchísimas gracias, Camila. Bien decía Taniel en la mañana, ¿no?, que cualquier transformación individual o colectiva es un acto pedagógico. Y bueno, si sirvió de algo la plática de la mañana, es que haya transformaciones o intenciones de transformación, pues ya es un acto pedagógico de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros, ¿no?, también es un acto de transformación, escucharles, etcétera, ¿no? Estaba Rafael Mondragón, que quería comentar algo, y también Daniel. Rafa, te escuchamos. Y Rosa. Hola, pues yo estoy muy conmovido de estar con ustedes el día de hoy, también porque participan de experiencias de las que yo he aprendido mucho. También siento que es un encuentro en el que se tejen no solo experiencias, sino también generaciones, y quería reaccionar tanto a la provocación como a las últimas palabras de José Miguel, como ofreciendo la reflexión algunos elementos que se me ocurren sobre el papel que el arte tiene en cuanto a facilitador de un proceso pedagógico que se vincula a los deseos, y el papel que el deseo tiene en los procesos emancipadores y de cambio social que son llevados a cabo por sujetos colectivos, ¿no? Me parece que hoy vivimos en una época en la que los deseos por un mundo mejor han sido muy bien captados por la maquinaria de la dominación, la de Cuba, pues muy claramente por la sociedad de consumo, ¿no? Pero también estos movimientos de ultraderecha que están creciendo en todo el mundo se caracterizan por un uso muy potente del potencial utópico del deseo, reconducido quizá hacia fines que no se vinculan necesariamente con la construcción de un mejor mundo. Y recordaba una anécdota que compartimos con un autor de novelas policiales hace algunos años, cuando en México explotó la violencia de la guerra de los cárteles del narcotráfico, Elmer Mendoza, que lleva algunas décadas dando talleres de creación en las cárceles en donde están los jóvenes que han sido capturados por trabajar como sicarios en el norte del país. Y bueno, pues él da talleres de creación y muy seguido se encuentra con que le preguntan, ¿no?, ¿para qué vale la pena enseñarles a escribir ficción, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que en aquella ocasión que hicimos una reunión de trabajadores comunitarios para conversar con Elmer, había respuestas muy eruditas diciendo, bueno, la literatura sirve para entender mejor nuestra propia realidad social, para apropiarnos críticamente del mundo que nos rodea, ¿no? Y Elmer se reía y decía, miren, sí, el arte y la literatura pueden servir para eso, pero para eso también están pues, la historia y las ciencias sociales. Y ellos saben muy bien cuál es su realidad social, sus expectativas de vida de acuerdo a la clase de la que vienen, pero no necesariamente saben lo que son capaces de desear. Vamos. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Rafa. Sí. No sé que me quedé porque se fue la señal. Bueno, en aquella reunión, Elmer lo que nos decía era que los chicos con los que trabajaba probablemente sabían mejor que nosotros cómo estaba compuesta su realidad social, pero con lo que siempre se encontraba es que ellos no necesariamente sabían lo que eran capaces de desear. Lo que podía, digamos, transformar en términos sociales y políticos una puesta en escena pública
esa fuerza del deseo. Y me pregunto por la posibilidad también de la educación mediada por el arte para educar un deseo que sea flexible, atento, sutil, que no redunde en la reivindicación de respuestas ya conocidas, que sabemos insuficientes, y que sea capaz como de tocar esos contenidos latentes de la realidad que se vinculan a un mundo distinto que se está viviendo finalmente, aunque no está observado, ¿no? Y creo que eso necesita mucha imaginación y que eso es algo que los activistas que vienen del mundo del arte a veces pueden hacer mejor que las personas que a veces encerrados en la lucha social terminamos por hacer, digamos, formas de resistencia que son muy reactivas. Y bueno, eso quería compartir a la conversación colectiva que estamos construyendo. Vamos entonces con Daniel, luego con Rosy y José Miguel. Es con respecto a esto de la escuela y también con respecto al futuro o el presente donde podemos trabajar. Y bueno, uno de los mitos es crear que es pensar que solamente en la escuela aprenden los estudiantes, ¿no? Sino que aprenden en todas partes todo el tiempo y también una vez acabada la escuela siguen aprendiendo. Entonces, sobre todo yo lo que pienso siempre es que finalmente el estudiante transita por la escuela y luego se va. El problema somos los que nos quedamos en la escuela. Entonces hay que entender que la posibilidad de cambio de la escuela a partir de las diferencias con los estudiantes es sobre todo para la escuela, la gran posibilidad, pues, ¿no? Y ahí quería como recordar brevemente las relaciones que establece Enrique Dussel en Filosofía de la Liberación, ¿no? Que hay relaciones políticas, que es encontrar qué hay en común con el otro, con la otra, para poder llegar a acuerdos. La relación pedagógica, que es entender las diferencias como la gran posibilidad para transformarnos mutuamente, y la relación erótica, que es perder nuestra individualidad para ponernos pues a crear. Y creo que esas son también las herramientas que tendría que tener la escuela para no llegar a una última currícula. Creo que el gran error de la escuela es pensar que tienen que resolver un problema, pues, ¿no? Que se tiene que resolver una currícula, porque ninguna es posible que funcione para siempre, sino que lo que se tiene que resolver son los mecanismos de transformación. Y con eso justo estaba leyendo la otra vez algo sobre el orden emergente en los sistemas autogenerativos, y es bien interesante porque aparentemente caen en un ciclo que tiene que ver con una construcción y luego un crecimiento, y luego viene una urgencia, que es cuando de repente el crecimiento empieza a provocar inestabilidad, y luego la crisis. Y después de la crisis viene una reconstrucción y otra vez crecimiento y otra vez urgencia y crisis, ¿no? Y creo que entendiendo ese ciclo es que podemos, o por lo menos a mí me sirve para cuestionar la idea de que si trabajamos todos un montón y transformamos el mundo, vamos a llegar a un mundo mejor. Más bien estamos todo el tiempo en crisis, en urgencia, en crecimiento, en construcción, en un ciclo. Entonces lo que tenemos que, bueno, yo pienso y me lo digo a mí, pues, ¿no? Es dejar de pensar en un futuro y pensar en un ciclo, en un tiempo cíclico en el que todo el tiempo tenemos que estar en lucha. La cosa es lograr que las luchas cambien, ¿no? El gran problema es cuando la lucha se mantiene una y otra vez y es la que genera todos los ciclos. Entonces, ¿de qué manera ir entendiendo cuáles son las luchas del presente? Porque finalmente es gracias también a esa lucha, y ahí entiendo perfectamente lo que dices cuando dices que es con el deseo que nos movemos, pero también creo yo las crisis y las urgencias nos permiten caminar juntos aunque no estemos de acuerdo y organizarnos. Entonces, también la presencia de una crisis es bien importante para la organización. Muy bien. Rosy. Bueno, pues primero quiero decir que disfruté mucho escucharles y sobre todo pues me sentí muy identificada con lo que comparte Yaniska. Creo que desde la educación popular nos interesa
que pues, los sujetos se sientan interpelados por la realidad, identifiquen reconozcamos que la realidad, por ser diversa, múltiple y contradictoria, tiene conflictos, no los tenemos que evadir, los tenemos que enfrentar, dialogar, conversar, pedagogizar, ¿no? Ese proceso, y sobre todo reconocer, hacer una lectura estructural de la realidad que vivimos para transformarla. Y de acuerdo con lo que dice Taniel, la escuela puede ser una estructura, pero la educación es un proceso que se da en todos lados y que necesitamos ponerlo en práctica en todos lados. Yo digo, aquí hay artistas o hay personas que están formándose como artistas y que tienen la posibilidad de su arte llevarla a la comunidad, que no sea solo una arte institucional o una arte de museo, sino una arte libertaria, una arte que transforme, un arte militante. Creo que necesitamos muchos militantes para pues, hacerle frente a este sistema de opresión que vivimos y que parece cada vez está muy complicado liberarnos de él. Para ello, como decimos desde la educación popular, y lo ha mencionado sobre todo la Red Alforja en Mesoamérica y en esta región, necesitamos también construir la trenza de la emancipación. Eso significa construir proyecto político, construirnos como sujeto político y pensar cuáles son las rutas de acción. Porque no podemos solamente estar en los imaginarios y en los sueños o en los deseos. Los deseos los siento más cercanos a un sistema capitalista. Me gusta más hablar de sueños más que deseos, y que implica pensar, preguntarnos la comunidad en la que estoy, cómo está, cómo la quiero, cómo la imagino, y eso que nos movilice para la transformación. Porque eso, no, aunque como diría Galeano, parafraseando a alguien que le dijo estas palabras, que ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para caminar. Necesitamos tenerla en el horizonte, no perderla de vista, y si la perdemos hay que buscarla, construirla, soñarla y hacer lo posible por alcanzarla. Gracias. Yo creo que bueno, que parte de la intención de estas mesas es al tender este puente entre arte y educación, ver precisamente que la mezcla de las prácticas es lo que es desalienante, según lo que explicaba, ¿no? Como la educación por sí misma se vuelve alienante, el arte por sí mismo se vuelven alienantes. Cuando el arte mira al público, es educativo, genera conocimiento, no es alienante porque está operando más allá de esta idea del arte como forma y como mercancía. Cuando la educación es creativa, introduce otro tipo de prácticas artísticas, también no puede ser alienante a un discurso, por ejemplo, de Estado, ¿no? que va imponiendo un tipo de conocimientos, sino que permite la creación de esos conocimientos. Creo que tenemos que... Entiendo lo de los deseos, yo lo trabajé, entiendo lo de la idea del futuro, pero creo que lo que hay que hacer es descolonizarse en un sentido de cómo tenemos impuesta la razón por sobre la intuición, por sobre la experiencia particular, por sobre otro tipo de experiencias que el arte nos puede permitir, que habría que experimentar con las posibilidades, eso dentro de la educación, de la posibilidad de sentir, de sentipensar, como se dice mucho ahora, ¿no? De experimentar, de partir de las experiencias. El arte genera conocimiento a partir de procesos de ensayo y error. El error es parte de la conformación del conocimiento desde el arte. No tiene esos objetivos del dominio de la razón, y creo que la experiencia artística integrada al arte como generadora de conocimiento nos puede ayudar a la emancipación y a desear, ¿no? Porque a lo mejor los deseos sí están muy limitados por el miedo y por las circunstancias y por la misma educación colonizante que tenemos. Entonces, pues creo que ahí está, como que apostaría también por una idea también de integración. El mundo ha parcializado, sus identidades empiezan a luchar
entre ellas, se separan unas identidades con otras, unas comunidades de otras, unas experiencias de otras, y todas luchando por ser ellas las que quizá tomaran el lugar de ese centro. Y no se trata de sustituir ese centro y esa jerarquía, sino se trata de encontrar modelos de relación complejos entre las realidades, entre el conocimiento y la experiencia, en la complejidad. Perdón. Sí, buenas tardes y muchas gracias a todos por el panel. Ciertamente ha sido lo he disfrutado muchísimo en todos los aspectos, sobre todo porque tiene un matiz, o sea, es un panel muy pensado, es un panel muy fundamentado en estudios, en cuestiones muy racionales, pero es un panel que se ha movido en una dimensión de mucha intuición, como decía José Miguel, y de mucha poesía. Y creo que eso nos ha dejado a todos, nos ha enriquecido a todos. Yo solo quería resaltar, ustedes han estado hablando por momentos del miedo, de no tener miedo, han estado hablando en un momento se habló también del arte, ese arte que, o sea, esa percepción o esa idea del artista como un gran genio que nos pone la obra delante, insuperable, y que nosotros nunca vamos a poder llegar a... Bueno, perdón, no me presenté, soy Danis Montes de Oca, curadora y crítico de arte. Y bueno, trabajé en algún momento con José Miguel en el evento teórico que organicé por muchos años en las bienales. Pero justamente el panel, una de las cosas que me recordaban eran esos eventos, y cómo la educación nos va, y las instituciones nos van sembrando miedo. Yo recuerdo en esos eventos, y justamente creo que fue José Miguel quien se me apareció hoy que hemos hecho ejercicios acá, en esas primeras ediciones que yo organicé, hubo un momento en que alguien hizo que el público subiera al escenario. Y yo, que era la organizadora, por poco muero de pánico. Yo dije, ¿ahora qué va a pasar aquí? Enseguida los burócratas primero los burócratas me van a venir encima, y segundo, vamos a ver qué pasa, porque no sé qué tendrá pensado este hombre. Creo que fue Raúl Ferrera Balanquet, si mal no recuerdo. Y José Miguel creo que fue el que se me apareció con unas cabecitas, no sé si era el Día de los Muertos, algo. Unas calaveras de azúcar. Unas calaveras de azúcar, efectivamente. Y yo igual colapsé. Ahí dije, ay Dios mío, se acabó el evento teórico, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, permanentemente estamos en medio de esas situaciones. Lo mismo en Cuba que en cualquier otro contexto. Y a veces por nimiedades, por cosas que solamente tienen que ver con la poesía y con la creatividad y con romper los límites. Entonces, aun cuando estemos hablando y en contra de esa percepción del artista genio y de la idea de que el gran genio creador es el artista, quiero enfatizar en algo que ustedes también han dicho, que es el papel y la guía del arte como algo fundamental en esos procesos de crecimiento. Porque el deseo que hablaba José Miguel, creo que solo el arte puede mostrarnos a entender nuestros deseos. No estoy segura de que otras manifestaciones del espíritu y de la creatividad nos puedan hacer ver con tanta facilidad y de una manera inexplicable el modo en que podemos ir rompiendo barreras y acercarnos a otras maneras de percibir nuestras realidades y a otras maneras de romper con nuestros miedos. Entonces, agradezco a ustedes todos que son artistas y creadores, aun cuando algunos no se dediquen al arte, el panel que nos han ofrecido y todas las ideas que han compartido, incluido nuestro amigo que está a nivel, que no está presencial, de manera presencial acá, pero que hemos disfrutado también muchísimo su presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues alguna otra palabra, comentario.
¿Alguien más? Si no, reitero, el sábado a las 10:30 de la mañana en el ala universal del Museo de Bellas Artes de La Habana. Nos vemos para el Congreso Colaborativo. Lleven mucha actitud, pensamientos, reflexiones, deseos, sueños y a compartir. Gracias por acompañarnos en este su programa SEAL en Movimiento.